Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, en esta hora. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de exponer su palabra. Quiero dar una enseñanza con, por supuesto, el auxilio del Señor y reconociendo autoridad que no somos voces primigenias, sino que lo que hemos aprendido de nuestros pastores, como dice la Escritura, eso es lo que enseñamos. El título de la enseñanza en esta hora es el sacerdocio de Cristo. Leemos para ello Hebreos el capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también Él está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por causa del pecado, que hace separación entre Dios y los hombres, el sacerdote era un intermediario, un puente. El sumo sacerdote, sumo pontífice, era un puente entre Dios y los hombres, que ofrecía sacrificios, en este caso dice, en primer lugar, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Sin embargo, dice aquí que todo sacerdote, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres. Entonces su misión era la reconciliación. La palabra sacerdote significa una persona consagrada, apartada para Dios, santo, un ministro, el que oficia para Dios. Entonces esta persona era constituido por Dios. Esto es bien importante. Uno de estos días mi esposo decía que él no trabaja por el salario, sino que él trabaja para Dios, trabaja por amor. Y eso era lo que los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento dice que a ellos no se le dio heredad, porque la palabra del Señor dice que el Señor es la heredad de los sacerdotes. Él, el Señor, es la paga de los sacerdotes. Es peligroso cuando nosotros trabajamos por la paga y ya no lo hacemos por amor y por la vocación. No se ejerce bien el sacerdocio. Entonces dice que el sacerdote es instituido, es una vocación. En este caso, aunque en un principio, en el Antiguo Testamento, dice la Escritura que Dios quiso que todo su pueblo, que todo el pueblo de Israel fuese un pueblo de reyes y sacerdotes que sirvieran a Dios, que le honraran, que le alabaran, pero por causa del pecado, la palabra del Señor dice que la tribu de Leví y de entre ellos la familia de Aarón fue la que fue escogida para, en este caso, para el sacerdocio. Por eso dice, es constituido por Dios a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y entonces el verso 5 dice que, verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Repito, la necesidad del sacerdocio es porque había una separación entre Dios y los hombres. Había que ministrar las ofrendas expiatorias. Había que ministrar un sacrificio sustitutivo. Por eso el sacerdote, el sumo sacerdote, presentaba, dice la Escritura, primero el sacrificio por su propia persona
y luego por los del pueblo. Era una persona santificada, consagrada para Dios con ese oficio. Entonces, ahora vemos el oficio del sacerdote por causa del pecado, pero ahora vamos a ver el siguiente punto que dice la Escritura, eso es lo que presenta la carta a los Hebreos, la necesidad de un nuevo sacerdocio, de un nuevo sacerdote que es Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol, el escritor a la carta a los Hebreos dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, Cristo no tomó él el privilegio, sino él fue el Padre el que le dio el honroso privilegio. Y en este caso también la responsabilidad de ser el sumo sacerdote, porque dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos preguntamos entonces, ¿quién es este Melquisedec? Hay dos, por decirlo así, posiciones teológicas respecto a quién es Melquisedec. En Hebreos, el capítulo 7, dice que Melquisedec era rey de Salem. Era el nombre que tenía antiguamente la capital de Israel, Jerusalén. Era, dice, rey de Salem y es, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Usted lee después todo el capítulo 7 de Hebreos y dice que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham cuando Abraham venía de la derrota de los reyes y venía de liberar a su sobrino Lot. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y Melquisedec le ministró pan y vino. Mire qué interesante esto. Le ministró la cena del Señor. Le ministró pan y vino y dice que Melquisedec, siendo superior a Abraham, le bendijo. Y Abraham, en este caso Leví, que estaba simbólicamente hablando, habla ahí el escritor, estaba aún en los lomos de Abraham, Leví le dio los diezmos al mayor, al sacerdote mayor, en este caso a Melquisedec. Entonces les decía que hay dos posiciones teológicas respecto a quién es Melquisedec. La primera es que Melquisedec es una cristofanía o una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Una cristofanía es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Entonces, que Melquisedec es una manifestación de Cristo, que es Cristo que se le reveló a Abraham. Otra posición teológica al respecto es que Melquisedec es como dice ahí, un sacerdote del Dios Altísimo, como puede ser un personaje, un sacerdote de la tierra o un ser celestial que se le apareció a Abraham, pero que Melquisedec es semejante a Cristo. En este caso, la palabra semejante significa un modelo, alguien que señala, que representa a Cristo. Pero aquí lo importante de esto es que el orden del sacerdocio de Melquisedec, Cristo es la cabeza. Porque en todo caso, si Melquisedec no fuese Cristo, Melquisedec, porque dice la Escritura que Melquisedec permanece sacerdote para siempre, que Cristo permanece sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya voy a leer la Escritura para ponerlo un poquito claro, pero lo que quiero decir es que si Melquisedec no es Cristo, Melquisedec no puede ser eterno. En otras palabras, Melquisedec tuvo un principio de vida, porque en este caso voy a leerlo mejor. Capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa primeramente, mire qué interesante, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Aquí es donde le decía que cuando, en este caso, la posición teológica que dice que Melquisedec no es Cristo, ¿sí? Pero dice sin padre, sin madre y sin genealogía, se refiere no si es un personaje terrenal, ¿sí? Si es un personaje terrenal, un sacerdote de Dios, un sacerdote de Dios Altísimo, como dice ahí, aunque hay que ver el hecho que dice que era rey de Salem. Y en este caso, en los días de Abraham, Salem o Jerusalén, no existía Israel como nación, ¿verdad? Bien, entonces, cuando dice sin padre y sin madre, puede referirse al hecho de que el registro genealógico de Melquisedec no está en la escritura. Si fuese él un personaje humano, su registro genealógico puede dar a entender aquí sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, puede ser el hecho de que él aparece de repente en la escritura, si fuese un personaje. Pero si Melquisedec es Cristo, ¿verdad? Entonces dice Cristo el único, que es sin principio y fin de días, y Cristo no tiene padre ni madre, es hijo, es Dios eterno, es el verbo eterno, como dice Juan 1:1. Por eso es que la doctrina del sacerdocio es una doctrina profunda. Es una doctrina que dice la Escritura que ya debiéramos de ser maestros para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros leemos la Escritura, en este caso, que leemos de corrido toda la carta a los hebreos, que la leemos una y otra vez, entonces vamos a comprender lo que se está diciendo. Pero si la persona no ha leído, si la persona no tiene ni noción de lo que dice la carta a los hebreos, entonces no va a comprender mucho lo que se está diciendo. Pero yo espero en el nombre del Señor Jesús que estamos ante personas que, bendito sea Dios, leen la escritura. Entonces dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, o sea, hecho como un modelo, presentado como un modelo. Repito, las dos posiciones es una, que Cristo es una, que Melquisedec es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Y la segunda es que Melquisedec es ya sea un ser terrenal, un sacerdote de Salem, de Jerusalén, que le salió al encuentro, o un ser celestial, un sacerdote celestial del orden de Melquisedec, que está allá en el cielo. Y entonces Melquisedec ministra como sacerdote, pero Jesucristo es sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe, la cabeza, el que tenía más alto rango de entre los sacerdotes. El sumo sacerdote era el único dentro de los sacerdotes de Aarón, era el único que podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. El tabernáculo era, o el templo era la casa donde Dios se manifestaba, pero Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Ahí era donde entraba el sacerdote una vez al año, y no sin sangre, primero por sus propios pecados y ahí por los pecados del pueblo, y entraba a hacer la expiación por los pecados para que desde ahí, desde ese lugar, fuesen las personas, en este caso el pueblo de Israel, aceptos delante del Señor y se restaurara la comunión. Entonces el sumo sacerdote era el que entraba, el que oficiaba en el lugar santísimo. Y Melquisedec dice, lo voy a leer nuevamente, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenemos que ver la diferencia, que Jesucristo es sumo sacerdote y aquí en este caso Melquisedec es sacerdote, es presentado como sacerdote del Dios Altísimo. Con esto no quiero negar ni afirmar alguna de las dos posiciones teológicas. Eso le corresponde
a los siervos del Señor. Amén. Pero sí que nosotros valoremos el hecho importante que Cristo nuestro Señor es el representante de esa orden de Melquisedec. ¿Por qué decimos esto? Antes de decirlo, voy a seguir leyendo Hebreos capítulo 7, verso 4. Dice, considerad pues cuán grande era refiriéndose a Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Vamos a ver, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Por qué? Porque dice en el verso 3 que no tiene padre ni madre ni principio de días ni fin de vida, sino que permanece sacerdote para siempre. Por eso dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, fue constituido por Dios como sumo sacerdote, y en segundo lugar, era de otra orden sacerdotal. Fue constituido por Dios como sumo sacerdote, no de la tribu de Leví, sino que del orden de Melquisedec. Eso es lo que dice aquí. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, hablando de Cristo, según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque a manifiesto es, verso 14, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Mire cómo dice, si a semejanza, o sea, como modelo de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿De quién? De Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aunque aquí le dice, tú eres sacerdote, pero sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bien, hasta ahí voy a dejar la lectura. El punto es, número 1, repito, que nuestro Señor Jesucristo fue constituido por Dios como sumo sacerdote. Y, dice la Escritura, era de otra orden sacerdotal. Constituido por Dios como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque había necesidad, porque la ley dice, nada perfeccionó la ley. Porque el sacerdote, en este caso, ministraba primero por sus propios pecados y de ahí por los pecados del pueblo. Pero se necesitaba, número 1, un sacerdote que fuese sin pecado. Y número 2, un sacerdote que tuviera una vida indestructible. Porque dice aquí, el problema de los sacerdotes, ya lo vamos a ver en el versículo, nuevamente lo leemos, 16 y 17, dice
voy a leer desde el 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De ahí dice, queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de la sucesión del sacerdocio arónico. Y entonces dice en el verso 22 y 23, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, constituido por Dios, y de un nuevo orden sacerdotal, ya voy a hablar del nombre de Melquisedec, y constituido de un nuevo orden sacerdotal, es superior, es mejor al sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque es eterno. Es lo que leímos en el verso 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas dice el verso 24, 7:24 de Hebreos, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Y como no cambia, como no muere y como permanece para siempre, dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el Antiguo Testamento dice que el Señor estipuló unas ciudades de refugio. Eran 5 ciudades de refugio distribuidas entre las 12 tribus de Israel. Y entonces dice la Escritura que cuando había una persona que por accidente mataba a alguien, entonces el asesino, el que mataba, se iba a refugiar, se iba a meter a esas casas de refugio. Por mientras llegaba el vengador de la sangre, para que el vengador de la sangre no le quitase la vida. Mire qué interesante esto. Imagínense, llega el vengador de la sangre y entonces él estaba protegido dentro de la casa de refugio. Pero dice la Escritura que estaba ahí hasta que el sacerdote moría. Imagínense qué triste. Entonces moría el sacerdote y el protegido que quedaba desprotegido. Sí, usted puede decir, es cierto, que había descendencia, había una descendencia. Pero miremos la figura, como dice ahí, pero los otros llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero eso es lo que está hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote, que permanece para siempre. Por eso tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no muere, porque tiene, dice, una vida indestructible. Él venció la muerte. Entonces dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Salvar perpetuamente. Mire qué interesante que nosotros, cuando hay personas en este tiempo que por ignorar las escrituras van donde una persona que le llaman sacerdote, y la persona puede ser muy bien intencionada, pero no puede salvarse porque tiene que negociar sus propios pecados. No puede. Y si en la iglesia, porque la Escritura, ya hablando de la iglesia del Señor, hay sacerdotes, pero son sacerdotes que se van donde Cristo, se van donde el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote, como leímos en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, dice que hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, un solo mediador, un solo reconciliador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hecho hombre. Pero no acercarse a una caña quebrada, que si usted se apoya se le va a hundir en la mano. Usted va a confesar sus pecados con alguien que está peleando con su propia naturaleza de pecado. Mire, por eso es que el sacerdote
a los que ministramos, los creyentes maduros, que debe haber creyentes maduros que ejerzan el sacerdocio, que puedan llevar la persona a Cristo, porque lo que el sacerdote hacía era que ponía sus manos, era un intermediario, ponía sus manos sobre el pecador y su otra mano la ponía sobre el cordero en el Antiguo Testamento. Entonces, ya hablando como cristianos, o hablando a los cristianos maduros, mejor dicho, no hablando como cristianos, sino hablándole a los cristianos maduros, el que ministra, el que recibe, por decirlo así, la carga de pecado de otra persona, esa persona, el que ministra a otro, tiene que tener luz, tiene que haberse limpiado primero. Pero fíjense que a veces dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y entonces cuando uno oye una confesión que alguien necesita, o las personas necesitamos a veces que alguien nos escuche, ¿verdad? Y uno oye una confesión, en el Antiguo Testamento dice, oiga bien, que luego de ejercer el sacrificio de intermediario que ponía la mano sobre el pecador y la mano sobre el animalito a quien temporalmente cubría los pecados, luego de que el sacerdote ejercía ese ministerio, dice que lavaba los intestinos del animal, pero también él se lavaba las manos. Eso quiere decir que la contaminación al oír hay que lavarse, hay que limpiarse. Pero yo no quiero hablar, eso solo fue un paréntesis, yo quiero hablarte de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y yo espero en el nombre del Señor que pueda aportar un poquito de luz a su mente, a su corazón, para que sea de bendición la palabra de Dios. Entonces, el sacerdocio de Cristo era necesario que se levantase por la ineficacia del sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico, número 1, morían los sacerdotes, número 2, ellos tenían necesidad de un sacrificio por sus propios pecados. Entonces era necesario, era ineficaz, dice, porque nada perfeccionó, dice en este caso, la ley. Esto de la ley es un tema totalmente aparte. Pero el caso es que dice que Dios levantó un nuevo sumo sacerdote que se metió al lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, dice. Y que él abrió el lugar santísimo, quitó el velo a través de su carne, rompió el velo. Ya vamos a leer esos versículos. Pero antes vamos a leer otras citas ahí mismo en el capítulo 7, versos 22 al 28, si no los hemos leído aquí de Hebreos. Dice, el sacerdocio de Cristo es santo. Recuerde que el sacerdocio arónico eran santos, pero es que era que habían sido santificados por la sangre de los corderos que los cubrían. Pero Cristo es santo. Cristo imparte su santidad. Amén. Porque Él, su esencia, su naturaleza es santo. Entonces dice, es santo. El sacerdocio de Cristo es santo, es limpio, puro y sin mancha. Como leemos nuevamente en Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28. Dice, voy a leer desde el 25. Por lo cual puede también, ay no, perdone, pero es que todo esto es lindo. Todo lo deberíamos de volver a leer, pero voy a leer desde el 22 y así se le graba, así se nos graba. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo, o sea, el sacrificio, esto lo hizo una vez para siempre. Entonces no se vale el sacrificio de Cristo en la misa, porque esto dice, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo constituyó sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué significa la palabra hecho perfecto? Es que él, aunque era hijo, como dice en el capítulo 5, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser eterno, autor de eterna salvación. Entonces esa palabra perfeccionado significa que el Señor Jesús como humano, él fue completo, que no le faltó nada. Su sufrimiento le capacitó. Perfeccionado significa completo, que no le falta nada, capacitado para ejercer la función. Porque como leímos en Hebreos capítulo 5, dice que el sumo sacerdote debía demostrarse paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pero Cristo fue santo y sin mancha y él no pecó. Mire cómo dice Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque él como humano, por eso habiendo sido perfeccionado, capacitado para hacer la obra, entonces el sacerdote tenía que ser misericordioso, no tenía que actuar con ira a la hora de ofrecer el sacrificio, no tenía que actuar con ira y decir estos inmundos pecadores, porque en el caso de los sumos sacerdotes antiguos testamentarios, dice, ellos también estaban rodeados de debilidad, o sea, ellos también participaban de pecado, pero nuestro bendito y amado Señor Jesucristo es puro, santo, sin mancha. Él no participó de pecado, pero él conoció, dice, porque fue tentado, dice. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso es lo importante de conocer nosotros al sumo sacerdote bendito, eterno, perfecto, capacitado que tenemos ahora. Recuérdeme por favor que me falta decir el nombre de Melquisedec, me acuerda, ok. Entonces dice, tiene un mejor tabernáculo. Eso lo leemos nosotros por ahí en la Biblia, ¿verdad? Hebreos 8, capítulo 3, verso 5, dice 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Mire, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, porque se le advirtió a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue dado. Por eso es que el Señor Jesucristo entró, dice la Escritura, a aquel verdadero tabernáculo, al tabernáculo celestial, a la presencia del Señor. ¿Cómo lo dice? Hebreos capítulo 9,
Versículo 11, vamos a leer en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, el templo, el tabernáculo, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ministra, no fue el templo en Jerusalén, sino que fue el templo celestial, en la mismísima presencia de Dios. Por eso dice ahí que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Mire, por eso es que no se deben estar haciendo ofrendas literales de comida ni de bebida en este tiempo, porque no dice que las ofrendas, el servicio de este templo eran de comidas y bebidas que eran figura de los bienes venideros. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos. Entonces, aquí vamos al cuarto punto, número 1, repito, es eterno, es santo, bendito sea Dios, eterno porque no muere, es santo, tiene un mejor tabernáculo, y mire qué lindo, y entró, dice, como tenía algo que ofrecer. Los sacerdotes antiguos testamentarios ofrecían sangre de animales por sus propios pecados y por los del pueblo, pero entonces él, como sumo sacerdote, tenía algo que ofrecer, dice. Entonces, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador. Mire qué maravilloso. ¿Qué es un sacerdote? Un mediador, un reconciliador, un fiador de un pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Así es que voy al otro punto cuando dice que es fiador de un mejor pacto. Un fiador de un mejor pacto. Eso es maravilloso. Dice que el fiador de un pacto, porque el sacerdote también ejercía de juez, ¿verdad? Entonces decía, es quien vela porque se cumpla un pacto. El fiador es quien vela porque se cumple el pacto. Ahora bien, aquí la palabra pacto significa testamento. Por eso es que dice la escritura, lo voy a volver a leer. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y la palabra pacto, repito, significa también testamento. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, entonces es ahí donde el fiador es el que vela para que se cumplan todas las estipulaciones, tanto los deberes como los derechos, que el testador designó antes de su muerte. Pero el testamento no se hace efectivo mientras el testador está vivo. Por eso es que en este caso el fiador mismo del testamento es Cristo, porque Él murió, bendito sea su nombre, y Él resucitó. Por eso Él es el fiador de un mejor pacto. Como dice el verso 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Bendito sea el Señor. Los versículos 9, 23 al 26 de Hebreos dicen
que Cristo se presentó delante de Dios una vez y para siempre. Oiga bien, no muchas veces, se presentó una vez y para siempre. Y se presentó no con sangre de toros y de machos cabríos, sino que se presentó con su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor, para que nosotros recibiésemos la herencia eterna. Ahora bien, dijimos que la Escritura habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que había necesidad de un nuevo y sumo sacerdote establecido por Dios, porque el anterior, por causa de la debilidad, era ineficiente. ¿Cuál era la ineficiencia del sacerdocio anterior? Que morían y que ellos en sí no eran santos. Eran santificados, pero no eran santos. Necesitaba el Señor a alguien santo, un sacrificio perfecto, un sacrificio eterno. Y Dios estableció a Jesucristo como sacerdote, dice, volvemos otra vez al capítulo 5, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, repito, ya para finalizar, Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Mire qué maravilloso esto. Dice la Escritura en Isaías 32, 17, el efecto de la justicia será la paz, y el fruto o efecto de la justicia será tranquilidad y confianza para siempre. En la versión 1960 dice que el efecto de la justicia será la paz y el efecto de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Qué le dice esto a usted? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que nosotros somos justificados por la fe. Siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cabeza, el jefe, el que va adelante de un nuevo orden sacerdotal de justicia y paz. Nuestro sumo sacerdote, a causa de su sacrificio, permitió que nosotros tuviésemos paz para con Dios. Por eso, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo nos invita a acercarnos. Solo voy a leer 2 versículos últimos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire, no hay excusa. Hermana, ¿y cómo es que obtuvo salvación eterna? Como leímos en el 9:15 de Hebreos, que recibimos la promesa de la herencia eterna por este fiador. Se nos manda que a través del sumo sacerdote que tenemos, nosotros debemos de retener nuestra confianza. Mire qué interesante. Usted salvo, siempre es salvo, si permanece y si retiene la palabra del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1, dice, el evangelio que yo les prediqué, el cual ustedes recibieron y son salvos si retienen lo que escucharon. Pero es por el poder del sacerdocio perfecto y poderoso que tenemos que nos da el poder y la fuerza para retener. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Usted y yo no tenemos excusa, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, el sacerdocio de Cristo invita a acercarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de lo alto. Ahora, Hebreos capítulo 10,
Dice, voy a leer desde el 18. Ay, hombre, es que todo es lindo, Dios mío, Dios mío. Voy a leer desde el 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, entre paréntesis, leemos aquí para que miremos, que es rico leer la escritura. Se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, un solo sacrificio. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué ofrenda puede dar usted por el pecado? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, ahora Cristo fue el precursor para que nosotros, el pecado irrumpió la comunión entre Dios y los hombres. Por eso se cerró, el pecado inhabilitó totalmente al ser humano, lo dejó empobrecido para que se pudiera acercar a Dios. ¿Qué precio puede pagar el hombre por su alma? Dice, pues donde hay remisión de esto, o sea, Cristo vino y pagó el precio. Esa palabra remisión, eso quiere decir, pagó el precio. Donde hay remisión, enviados lejos los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Usted, si pretende pagar con sacrificios, con ofrendas, con diezmos, o con caminadas de rodillas al Cristo de Guatemala, usted está pecando, dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, porque entonces usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue eficaz, no fue suficiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está la mera presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Jesucristo, el camino es su carne, su cuerpo. Miren, no la cruz, el crucifijo que se ponen en el pecho. No, es su carne. Entonces dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y ese es el camino, su carne, su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresías, porque Dios conoce quién somos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Para qué? Para mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor añada bendición a su palabra, que el Señor nos dé luz y entendimiento, amor y temor reverente y santo hacia Él. Dios me lo bendiga. Gracias por su atención. Agradecemos que comparta este mensaje y que le dé like para que YouTube lo promueva y para que sea, por supuesto, de bendición a muchos. Amén.